Vamos a retomar este tiempo. Muy bien. Voy a pedir a Miguel Corbalán, por favor, si podés orar. Alfredo le toca compartir la palabra y que Dios una vez más sea hablándonos. Amén. Así que, Miguel, querido, amado, si podés activar el micrófono y orar. Sí. Muy bien, hermanos, buenas tardes a todos ustedes, a los distintos hermanos de distintas provincias y localidades. Vamos a orar. Bueno, quiero un pequeño comentario. Ya desde la próxima semana vamos a tener las reuniones presenciales. Ya en Tucumán salió la resolución, ya en esta semana se iniciaban las reuniones presenciales para la celebración de cultos. Así que nosotros recién el próximo martes vamos a empezar ya con nuestra primera reunión presencial, reunión de oración. Bueno, y vamos a continuar. Así que bueno, vamos a orar, ¿no? Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por estar en esta reunión junto a cada uno, en el hogar de cada uno de mis hermanos. Gracias por tu presencia, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, que vino a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para traernos revelación y enseñanza de la única verdad que tenemos en este mundo, Señor, que es tu palabra. Gracias, Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, en Cristo. Señor, y pongo en esta hora, en esta tarde, ante tu presencia, la iglesia del Noa. Gracias, Padre, por esta iglesia, Señor, que crecerá, se multiplicará, Señor. Gracias por toda bendición recibida en este tiempo, Señor, que hemos estado de la pandemia. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has hablado, tú te has revelado a tu pueblo, a tu iglesia, de distintas formas. Señor, el Espíritu Santo se movió para edificar nuestras vidas como iglesia, aquella iglesia que tú vendrás a buscar pura, sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a prepararnos como esa gloriosa iglesia que tú mismo te presentarás. Gracias, amado Dios, toda la gloria y la honra sean para ti, por la palabra, Señor, en esta tarde, por Alfredo, por tu gracia, tu unción de lo alto que esté sobre su vida. Gracias, Padre. Abrimos nuestro corazón y también nuestra mente para escuchar y guardar, Señor, tus enseñanzas para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Muy bien, Alfred, querido. Primero, Elías, que dé el informe más. Elías. Buenas tardes, amados. Es un placer vernos de esta manera. Yo quisiera, no sé si es la forma, pero es lo que hemos vivido, es lo que nos pasó, es lo que quisiera contarles un poquito. Antes de la pandemia, nosotros como iglesia funcionábamos como en base a relaciones personales, a relaciones familiares, según las relaciones de grupos caseros. Y después teníamos la reunión presencial los días domingos a las 10 de la mañana, y los días sábados un grupo de jóvenes se juntaban también en el mismo lugar. Después teníamos reuniones mensuales de obreros, encargados, discipuladores. Eso fue antes de la pandemia. Durante la pandemia, para nosotros en términos generales, la pandemia, esa larga cuarentena de muchos meses acá en Jujuy, el famoso aislamiento obligatorio,
no obstaculizaron el normal funcionamiento y el desarrollo de la iglesia. Nosotros lo tomamos como una oportunidad para seguir creciendo, para seguir en nuestra misión como iglesia. ¿Por qué digo una oportunidad? Porque en realidad fue así la pandemia. Fue una oportunidad para testificar del reino, porque hemos visto que la gente estaba más hambrienta, la gente nos escuchaba más, pudimos ayudar a los necesitados porque los necesitados surgieron en distintas clases de necesidades económicas, de servicio, en alimento, pero también en necesidad de oración, no solo entre nosotros, los hermanos de la iglesia, sino vecinos del barrio, de la manzana, de la cuadra donde vivíamos, familiares que no conocían al Señor. Había una necesidad de llamarlos por teléfono, usando otros medios para animarlos, para alentarlos. Tuvimos nuevos contactos. Se ampliaron nuestras parcelas, no solo de oración, sino de contactos. Pudimos seguir haciendo discípulos. Hubieron nuevas conversiones, nuevos bautismos. Lo hicimos de muchas maneras y en distintos lugares. El último que bautizamos fue el día, ¿cuándo fue? El miércoles. Este miércoles, hace días atrás, hace 2 días, fue el último que bautizamos. Las relaciones personales de discipulado no pararon. Gracias a Dios por la pandemia, porque hubieron nuevas relaciones. Y esos discípulos que habían nacido antes de la pandemia, esos bebés espirituales, esos niños espirituales crecieron. Y los jóvenes espirituales, esos discípulos jóvenes se hicieron padres espirituales, tuvieron hijos, porque hubieron nacimientos. Las relaciones familiares entre esposos, entre padres e hijos, también fue favorecida por esta pandemia, el hecho de no poder salir y tener libertad para salir de las casas. Entonces, los matrimonios estuvieron más tiempo con sus esposas, los esposos, con los hijos. En las casas, el culto familiar fue maravilloso, hubo derramamiento del Espíritu, verdadera adoración, familias enteras con sus hijos, nietos allí adorando al Señor. Fue maravilloso. Es lo que vivimos nosotros. Yo digo gracias. Muchas veces nosotros usamos este término. No vamos a hacerle famoso a la pandemia, no vamos a hablar mucho del COVID, vamos a hablar mucho del Señor. Y queremos hacerlo famoso al Señor porque la pandemia nos hizo un favor. Las relaciones de los grupos caseros también, porque surgieron nuevos encargados de grupo casero, hubo crecimiento de los hermanos. Lo único que nos pasó es que no pudimos juntarnos personalmente, físicamente, presencialmente, es lo único. Pero la iglesia estuvo unida, nosotros decimos así, la iglesia donde nosotros estamos con Pablo, nunca se dejó de reunir, porque estuvo unido y reunido más que nunca. Lo que sí nos dejamos de juntar, de congregarnos. Todavía no lo estamos haciendo y no tenemos mucho apuro nosotros, porque las relaciones están muy bien, gracias a Dios. Hemos tenido ayuda de otros hermanos. Acá entre nosotros está Alfredo. A nosotros nos sirvió un montonazo. Un montón, porque antes, bueno, Alfredo solía venir constantemente a Jujuy, algunos pastores más también de Salta, pero esta vez por otros medios
Es más, antes nos juntábamos cada 3 meses, ahora lo hacemos cada mes. Así que, y organizado, nosotros esperando, la verdad fue maravilloso. Cosas que pasaron tal vez por el tiempo no puedo contar. Así que el funcionamiento siguió su curso normal. Pudimos también extendernos a otros lugares. No voy a mencionar los lugares por el tiempo, pero también pudimos contar con muchos otros recursos. Y no solo quisiera mencionar los medios, estos medios que antes no lo usábamos. Yo quiero resaltar otros medios. Celestino nos hablaba desde su experiencia y yo podría hablar desde mi experiencia. Antes, como me decía en un mensaje nuestro hermano Hugo de Francesco, me decía, debes de estar como un león enjaulado. Bueno, pues yo era de salir y a mí me gustaba la piel, a los docentes nos gusta ver a los ojos, nos gusta ver la cara. Parecía que si yo no llegaba y no estaba con los hermanos, me parece que no se movía nada. Pero hoy doy gracias a Dios por la pandemia, que he visto mover al Espíritu Santo. Y no es importante uno, sino el Espíritu Santo, el obrar del Espíritu en cada vida, en cada familia, en cada grupo, en cada persona. Por supuesto, después hubieron situaciones. En la iglesia hubieron contagiados, unos sintomáticos, otros asintomáticos, otros graves, menos graves. También nuestras familias directas, familias cercanas. Mi padre murió por COVID. En 20 días mi mamá había muerto 20 días antes. Pero yo quiero terminar con esto. Yo tenía 2 mamás. Una de quien yo nací, Margarita se llamaba, lindo nombre. Y la otra mamá que yo tenía era la madre de mi esposa. Como nos casamos, así que todo lo que es de mi esposa es mío, entonces la mamá de mi esposa es mi esposa. Perdón, es mi madre, ¿no? Mi mamá murió y mi segunda mamá, mi suegra, que era más dura que la piedra, hace muchos años, hace 30 años que yo la conozco, y nunca quiso saber nada del Evangelio. Pero sin embargo, hace 2 días la bautizamos, entregó su vida a Cristo. Y yo le decía ese día a ella, mamá, Dios me hizo un favor. Se lo llevó a uno y me lo trajo a otro. Ahora sí que sos mi mamá. ¿Por qué? Porque vas a estar conmigo en el cielo eternamente. Así que hoy se fue a La Quiaca, estos días, la semana que viene se va a Mina Pirquitas, y en Mina Pirquitas ya llegó el Evangelio del Reino. Así que para nosotros la pandemia fue una linda oportunidad para conocer más al Señor. Bueno, quisiera decir otras cosas más, pero bueno, en fin, esto es lo que queremos contarles, hermanos. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Elías. En el reino de Dios se puede dar gracias por la suegra, ¿no? Somos diferentes. Así que gracias, Elías, por compartirnos cómo han estado trabajando en este tiempo. Y qué bueno es saber de que la iglesia sigue activa, ¿no? Y en cada lugar tiene el matiz del lugar, de la forma, y Dios siga añadiendo los que han de ser salvos. Muy bien, vamos a dar lugar a Alfredo para que nos comparta la palabra. Alfred, querido. Amén. ¿Se escucha bien, Eva? Bien, muy bien. Okay. Damos gracias al Señor, hermanos, por estar juntos. Gracias a Dios por la palabra que trajo Celestino, preciosísima. La verdad que daba tantas gracias al Señor cuando te escuchaba, hermano. Gracias por los testimonios, Bernardo y Elías, y por las oraciones, y por cada uno de los que estamos aquí conectados.
Bueno, estamos un poco atrasados con el horario, así que a lo mejor nos estiremos un poquito más de las 20 horas, pero dijeron que no había problema. Así que porque después que yo termine puede haber preguntas y Víctor, Ángel, seguramente tienen que concluir, arreglar todas las cosas que nosotros decimos, ellos tienen que hacer, arreglar todo y que todo quede bien, bien presentado, ¿no? Así que, bueno, damos gracias al Señor. Mi tema hoy es la cultura del reino de Dios y algunos rasgos que la caracterizan. Cuando en el mes de octubre escuchamos, bueno, en el retiro de pastores internacional de modo virtual, repasando los mensajes, cosa que estamos haciendo en el grupo de Ministerio Translocal, estudiando el mensaje de Víctor, hasta ahí llegamos por ahora, resalto y me tomo de un párrafo de aquel mensaje para desarrollar este tema. Víctor nos dijo en aquel momento, hablando del ejemplo de Abraham, el párrafo dice así: la paternidad responsable establece la cultura del reino de Dios. Abraham salió de una ciudad y de su influencia cultural para formar otra cultura. Y también nos dio una definición, según el diccionario, de la palabra cultura, proviene de la palabra cultivo, donde la historia, costumbres, tradiciones y creencias de un pueblo son sembradas, regadas y se arraigaron en sus habitantes. Primero quisiera mencionar algunos párrafos que lo voy a leer tal cual. Hace un tiempo atrás leí un libro que se llama Discipulando Naciones. El autor es Darrow Miller. Y en su primer capítulo este hombre define de una forma magistral el tema de la cultura, y así que yo voy a leer algunos párrafos tomados de ese libro. Por ejemplo, él dice: cada cultura tiene sus propias anteojeras que impiden que la gente vea toda la realidad. Todos los pueblos y culturas tienen una cosmovisión, es decir, una perspectiva o un modelo específico del universo. Esta cosmovisión tiene más influencia en su desarrollo, su prosperidad o pobreza que la que tiene su ambiente físico u otras circunstancias. Las ideas producen conductas y estilos de vida que afectan a los pueblos, las culturas, las naciones y la historia. Las cosmovisiones se propagan horizontalmente. Desde el punto de vista geográfico, empiezan con un individuo y se difunden a sus discípulos, los cuales llevan el mensaje a su comunidad, a la nación y en última instancia al mundo. Las ideas también penetran verticalmente en cada esfera de la vida, formando los valores, las estructuras sociales y las instituciones de una cultura. Las ideas generalmente se desarrollan como doctrinas religiosas, abstracciones filosóficas o teorías científicas, y son luego transmitidas a través de la música y las artes. Después de esto, las ideas se institucionalizan en las leyes de una sociedad, en las estructuras políticas, sociales y económicas. Finalmente, se hacen parte del flujo de la cultura popular y afectan la conducta y el estilo de vida del ciudadano común y corriente. Las ideas se difunden a través del tiempo. Siempre ha tomado tiempo para que las ideas se diseminen alrededor del mundo y penetren las culturas.
Pero el día de hoy, con las ventajas de la moderna tecnología de la información, las ideas requieren menos tiempo para transmitirse, ya sea para bien o para mal. Estos son algunos párrafos de ese precioso libro que hace un tiempo atrás nos recomendaron que teníamos que leer. Entonces podríamos decir que las ideas que provienen de mentes humanas comienzan a ser transmitidas de una o de otra manera. Y así van condicionando y creando las costumbres de los pueblos. Así van formando culturas con sus propias características y luego surgen leyes que dan un marco jurídico a esas maneras de vivir. Ahora bien, decimos con toda certeza que en el reino de Dios es igual. La cultura surge de la mente de Dios. Al principio, la Trinidad habitaba en el reino. Después, cuando Dios decide crear al hombre, obviamente la idea de Dios era proyectar la cultura de esa pequeña familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en todos los habitantes de la tierra. Estar en el reino de Dios implica una manera de vivir, la cual nosotros hemos llamado y nos hemos familiarizado con este término. Le llamamos la nueva manera de vivir. Esta nueva manera de vivir no es fruto de ideas humanas, sino que es fruto de la voluntad de Dios para con las personas. Esa voluntad la encontramos contenida en sus mandamientos, lo que llamamos doctrina, didaqué. Y hemos aprendido que la doctrina apela a nuestra obediencia en un 100%. Por lo tanto, vemos una clara diferencia en el origen de la cultura. La cultura de las naciones es el fruto de ideas humanas en distintas áreas que se propagan de distintas maneras. La cultura del reino de Dios es el fruto del proyecto de Dios, de su propósito eterno. Es el fruto de su mente y está contenida en sus mandamientos. Esta cultura se propaga mediante la predicación del evangelio del reino y la formación de discípulos, que no es otra cosa que enseñar a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Ahora bien, quiero mencionar algunos rasgos de esta cultura. Alfred, activa el video. Ok. Ahí está. Algunos rasgos de esta cultura del reino de Dios. Lo primero que digo, este pueblo, el pueblo de Dios, se caracteriza por su amor a Dios. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento, en Éxodo y en Deuteronomio, están los 10 mandamientos. Pero también sabemos que Jesús, ante la pregunta de un escriba, hizo un resumen muy bueno de los 10 mandamientos. Por eso vamos a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 12. La pregunta del escriba en el versículo 28 es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Ante este primer mandamiento podemos ver algunos rasgos de la cultura de los habitantes del reino de Dios. Y acá vemos la cultura de la obediencia y de la coherencia. ¿Por qué digo que aquí vemos esto? Porque el mismo Jesús, en Juan 14, versículo 21, él dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hemos definido que la obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor a Cristo. Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el primer mandamiento era: amarás a Jehová tu Dios. Hay una parte práctica de la expresión de nuestro amor para con Dios. Si no nos quedamos en expresiones poéticas. Claro, el amor inspira mucho a la poesía. Podemos hacer poesía, verso, canción, regalos preciosos. Pero acá Jesús lo pone en práctica y dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Este pueblo de Dios tiene esta cultura. Es obediente. Es obediente. La cultura de la obediencia es un contraste con el espíritu de la otra cultura. El espíritu del maligno opera, dice Pablo en Efesios 2:1, dice que el espíritu del maligno opera sobre los hijos de desobediencia. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, hermanos, éramos desobedientes en todos los aspectos. Y si en algo mostrábamos obediencia, estoy casi seguro que no era en cuanto a los mandamientos del Señor. Porque es imposible agradar a Dios estando en el reino de las tinieblas. El agradar, el amar, el obedecer a Dios es posible a aquellos que habitamos en el reino de la luz, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu nos lleva a agradar a Dios. Es importante la conversión. Es importante poner en real dimensión al arrepentimiento, al bautismo en aguas y a la llenura del Espíritu. Es importante tener claro no solamente el concepto, sino el impacto que produce en nosotros entrar por la puerta al reino de Dios. Es importante tener una dimensión correcta, una visión correcta, lo que significa el hecho de ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. En cuanto a la coherencia, obviamente habría mucho para hablar, pero simplemente digo que ser coherente es que tiene que coincidir aquello lo cual creemos, tiene que coincidir lo que creemos con lo que hablamos y con lo que vivimos. Tiene que haber coherencia. Creemos una cosa, hablamos lo mismo y vivimos lo mismo. Si hay
una diferencia entre lo que decimos que creemos y lo que predicamos y lo que vivimos, ahí hay incoherencia. Esta coherencia tiene que tocar como mínimo 3 áreas. Tiene que estar presente en nuestra comunión con Dios. Tiene que estar presente en nuestra sincera y oportuna comunión con nuestros compañeros en la obra. Recién nos habló Celestino de esto. Hay que ser coherente. Hablamos de estar juntos, hablamos de movernos bajo cobertura, hablamos de compañerismo, hablamos de relacionamiento. Bueno, tiene que haber una coherencia porque esa es la cultura del reino. Tenemos que ser coherentes en nuestro matrimonio y en la crianza de nuestros hijos. Este rasgo de la cultura del reino contrasta fuertemente con la cultura que impera en el mundo, donde el común denominador es la incoherencia. Si volvemos a Marcos capítulo 12, el Señor ahí resumió, ya leímos el versículo 29-30, cuando resume los primeros 4 mandamientos, y en el versículo 31 resume los mandamientos siguientes. Y dice, y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y acá tenemos otro rasgo de cultura. Es el servicio. De la misma manera que decimos que la obediencia es la manifestación práctica de nuestro amor para con Dios, tenemos que decir que el servicio es la muestra práctica de nuestro amor para con el prójimo. En las Escrituras encontramos parábolas, narraciones, mandatos claros que nos enseñan sobre este tema. Movernos hacia el prójimo con el mismo espíritu con el que se movía nuestro amado Señor Jesús. Este es un rasgo fuerte de nuestra cultura, de la cultura del reino. Cuando digo nuestra cultura, me refiero a la cultura del reino. Fuera del reino de Dios, es muy difícil encontrar un servicio desinteresado. Hay manifestaciones de servicio, pero esta decisión de servicio buscó a cambio. Servimos de la misma manera que hemos aprendido y que estamos aprendiendo como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, sin buscar nada a cambio. Es un servicio desinteresado por la recompensa, es un servicio interesado en agradar a Dios y en servir a nuestro prójimo, que puede ser nuestro hermano o puede ser también una persona que aún no ha conocido al Señor. Otro rasgo de la cultura de nuestro reino: la responsabilidad en la crianza y en la formación de los hijos y de los nuevos discípulos. La responsabilidad en la crianza, en la formación de los hijos y de los nuevos discípulos, para que tanto los hijos como los nuevos discípulos puedan vivir plenamente los principios del reino. Debemos tener mucho cuidado con la tercerización, o sea, dejar en manos de otros esta tarea que el Señor les dio exclusivamente a los padres y a los discipuladores. Los discipuladores son padres espirituales.
No podemos dejar a otros que hagan esta tarea porque esta tarea es nuestra. Por eso digo que es un rasgo que es característico de los cristianos, que se dedican a la crianza, a la formación de los hijos y se dedican a la formación de otras personas, de hacer discípulos. Todos conocemos Deuteronomio capítulo 6 y 7, y de hecho lo hemos leído y hemos predicado tantas veces sobre estos textos, sobre la crianza de los hijos, pero yo hoy quiero mencionar algunos versículos. En Deuteronomio 6, en el versículo 6 al 9, leemos así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es interesante. Dice que las palabras tienen que estar en el corazón de los padres. ¿Por qué? Porque la crianza, igual que la formación de los discípulos, es de corazón a corazón. Las palabras tienen que estar en el corazón de los padres y cuando son habladas bajo la unción y bajo el poder del Espíritu Santo, penetran en el corazón del hijo. Porque si no es así, estamos dando una información más. Los padres damos muchas informaciones a nuestros hijos. Le enseñamos cómo cultivar la tierra, cómo trabajar con una herramienta, cómo, le podemos enseñar alguna disciplina del colegio. Hay un montón de cosas que enseñamos. Pero cuando vamos a enseñar las Sagradas Escrituras, no es desde un conocimiento intelectual, sino desde un conocimiento espiritual. Es desde un impacto que hay en nuestro corazón. Estamos impactados. Entonces la palabra sale del corazón e impacta en el corazón del hijo e impacta en el corazón de los discípulos. Ahora es interesante también la dinámica que acá Dios le pone a esta enseñanza. Dice, las repetirás. Hablarás cuando estás en tu casa. Hablarás cuando andás por el campo. Hablarás cuando te acuestas y cuando te levantas. Las tendrás atadas en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos. Por eso Pablo nos recomienda que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no siempre podemos abrir las escrituras. Si estamos manejando, no podemos abrir las escrituras. Pero si estamos con nuestros hijos y estamos manejando, tenemos que hablar la palabra que hay en el corazón. Si estamos con un discípulo, a veces nos encontramos en la calle y no están las escrituras. No hay momento, pero tiene que haber un versículo, tiene que haber una palabra, tiene que haber algo para salir, que salga de nuestro corazón. Y acá habla de una intensidad, constantemente. Repetirás, repetirás, repetirás. Yo digo, bendito catequeo, bendita repetición, bendito método. Fíjense en que Dios no dice, te reunirás con tu hijo de 14 a 14:30. Está bien cuando apartamos un tiempo para estar con los discípulos, con los hijos, y está bien, y hay que seguir haciéndolo. Pero eso sería como tener un tiempito para informar algo. Pero para transmitir esta palabra tiene que estar hirviendo en nuestro corazón y tiene que salir bajo la unción del Espíritu y tiene que impactar en el tierno corazón de nuestros hijos y de los discípulos
cuando son nuevos, tienen tierno corazón, porque son como niños, bebés recién nacidos. Ahora, ¿por qué digo que es un rasgo de nuestra cultura? Porque la cultura del mundo, la cultura de las naciones, le ha dado a los terceros la crianza de los hijos. Y a veces lo digo con mucho respeto, en algunas congregaciones también se le dio a tercero la crianza de nuestros hijos. Entonces se le da la responsabilidad a los que están como encargados de escuela dominical, se le da la responsabilidad a los que están con los preadolescentes, con los adolescentes. Yo digo amén por todos esos grupos y esa gente que ayuda. Pero hermanos, la escuela dominical, el grupo de pre, el grupo de A, son grupos de apoyo, grupos de ayuda. La responsabilidad de la formación es de los padres. Y bueno, y también a veces la iglesia, ¿qué hacía? Enviaba a sus miembros a seminarios. No tengo nada contra los seminarios, tampoco critico, pero entonces ponían en manos de terceros para dar una formación, cuando Jesús no habló de ese sistema. Jesús habló de un sistema de relación de persona a persona, a lo cual nosotros hemos llamado discipulado. Otro rasgo de la cultura. La cultura del trabajo y del estudio. Entre paréntesis puse la palabra capacitación. Y también tenemos mandamiento. 6 días trabajarás y un día descansarás. Dios puso al primer hombre en el huerto del Edén para que lo cuide y para que trabaje. Tenía que labrar el huerto y tenía que ponerle nombre a todas las cosas que Dios había creado. Ahora, hoy existe una idea, yo le llamo la idea del no trabajo, la idea del poco esfuerzo. Existe la idea de que las cosas se las puede conseguir de otra manera. La mediocridad está ganando terreno. Es preocupante ver que un gran número de jóvenes no desean capacitarse, no desean estudiar, no desean prepararse para afrontar los años de madurez, de adultez. Dios quiere que el hombre trabaje. Dios quiere que el hombre sea aquella persona que provea para su casa y que también pueda proveer para ayudar a los necesitados, servicio al prójimo. El trabajo es dignificante. Nosotros, los habitantes del reino de la luz, tenemos que ser de ejemplo en cuanto al estudio y la capacitación en distintos oficios. No es necesario que todos los muchachos y las chicas vayan a la facultad. Algunos sí, otros no. Pero sí es necesario que todos nos capacitemos. Plomeros altamente calificados, albañiles calificados, carpinteros calificados, modistas calificadas. Hay un montón de oficios que no se consiguen trabajadores por ningún lado. No hay. Y los que hay están llenos de mediocridad. Nosotros los cristianos tenemos que estar llenos de capacitación, de capacidad. Tenemos que permear esta sociedad marcada por la mediocridad y el poco esfuerzo. Una sociedad que espera dádivas para poder desarrollarse. Una sociedad que está paralizada en esta área del trabajo y la capacitación. Tenemos que mostrar nuestra cultura laboral, ser proactivos, no dejarnos arrastrar por la queja y por la situación imperante. Sabemos que las condiciones no son las más favorables.
en este momento. Estamos atravesando un momento muy difícil como país. No soy un desinformado. Ya tengo 59 años, he pasado varias crisis y bueno, esta es una crisis bastante complicada, pero hermano, no tenemos que dejar arrastrarnos por la ola de la crisis. Nosotros tenemos que ser proactivos. Nuestro rasgo, el rasgo se tiene que notar. La capacitación, el estudio, el trabajo. ¿Por qué? Nosotros confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Y sabemos que contamos con su bendición. Qué bueno es saber que Dios está de nuestro lado. El otro día, después le comentaba a mi esposa y a los hermanos en Salta, fui al banco y me encontré con una compañera, una de las pocas compañeras que quedan, era una de mis asistentes. Y bueno, entonces ella me pidió el teléfono de Ani y le mandó un mensaje. Y yo me reía porque ella pone, Analía, siempre los recuerdo a vos, Alfredo. Y ella pone, Alfredo fue el mejor jefe que tuve, dice, desde aquella época hasta ahora. Y yo me largué a reír. Y dije, bueno, cuando Messi rompió todas las estadísticas, digo, cuando Messi deje de jugar al fútbol, van a pasar muchos años para que alguien rompa las estadísticas de este hombre, ¿no? Yo digo, hace 20 años que dejé el trabajo. En 20 años todavía no apareció uno para que esta chica diga, apareció otro jefe mejor. Ahora, ¿yo por qué me largué a reír y di gracias al Señor? Porque sé que no es mi rasgo humano, es la cultura del reino, es la obra del Espíritu Santo, es el haber tratado con justicia, tratar de ser justo, de ser ordenado, responsable. Di tantas gracias a Dios, porque dije, Señor, no te vieron, no me vieron a mí, te vieron a vos. La verdad, y a veces lamento cuando a lo mejor no di todo lo que tenía que dar. Otro punto más, y acá concluimos. Otro rasgo de cultura. La cultura de la responsabilidad y el orden. Dios es un Dios de orden. Y sus actos reflejan que Él es un ser responsable. La vida del discípulo tiene que ser una vida ordenada. Prioridades establecidas, metas claras. Nuestro andar en la tierra tiene que mostrar a Dios. Las personas tienen que ver algo diferente y les tiene que llamar la atención. Nos tienen que preguntar, ¿por qué son así? Porque somos distintos. Hermanos, el mundo es un caos. Hay un desorden generalizado, decisiones desacertadas, acciones tardías, marchas y contramarchas. Y esto no es solamente en Argentina, lo vemos en todo el mundo. Todo muestra un panorama desolador y poco alentador. Tenemos que vivir en ese caos, tenemos que vivir ordenadamente y enseñar esta manera de vivir. Acá tiro algunos puntos como un disparador, ¿no? Orden en nuestra relación con el Señor. Orden en las relaciones con las personas. Orden en el manejo de las finanzas. Orden en el manejo del tiempo. Orden en el cuidado de nuestro cuerpo. Y podríamos agregar otros más. Y en cuanto a la responsabilidad, hermanos, si estamos capacitados
y somos ordenados y responsables, los pocos puestos de trabajo que están disponibles tienen que ser nuestros. ¿Por qué? Porque aunque el otro te saque un poco de ventaja, si se corrió la voz de que sos una persona capacitada, ordenada y responsable, el puesto es tuyo. Como decimos acá en Salta, de boca en boca. Acá nos entendemos porque hay un restaurante acá en Salta, se llama así, de boca en boca. Uno entra a ese lugar y no es lo más llamativo que hay. Las mesas son pequeñas, tiene una silla de cada clase, los manteles son todos distintos, la vajilla es muy, muy, muy cotidiana y hasta es media diferente. El lugar es chiquito, pero cuando te sirven la comida es riquísima. No hacen mucha propaganda. ¿Y cómo se entera la gente? La gente se entera por el testimonio que va justamente de boca en boca. Entonces, tiene que correr de boca en boca que los cristianos somos capacitados, ordenados, responsables, que cumplimos con la palabra comprometida, que cumplimos con los horarios, que presentamos los mejores trabajos en el colegio, en la facultad, que somos esforzados, disciplinados, que no dejamos las cosas por la mitad, a mitad de hacer. Estos son algunos rasgos de nuestra cultura. Somos distintos. Si el Evangelio del Reino, si los mandamientos del Señor no impactan y ponen estos rasgos, terminamos teniendo una religión más. Dios está formando a su pueblo, un pueblo santo. Podríamos hablar de más rasgos. Podríamos hablar de la negación, del sacrificio, de la perseverancia, de la actitud de fe, de la actitud de gratitud. Habría mucho para hablar. Esta es la cultura que puede transformar a los pueblos. Estoy convencido. Y cuando digo esto, no digo que los salteños dejemos de comer empanada. No, por favor, un salteño sin empanada no es salteño. Comamos empanadas, pero tenemos los rasgos de la cultura del reino de Dios. Una forma de vivir no pasa desapercibida. Una forma de vivir se la ve, se comenta de la forma de vivir y algunos la desean. Tenemos que transformarnos en frutos deseados para los pueblos, frutos codiciables. Un día estábamos con Kit Benson, el pastor Kit Benson, que algunos lo conocieron, otros ya no lo pudieron conocer. Hace 15 años que él partió con el Señor. Estábamos en casa y él me decía, Alfredo lindo. Él decía, los discípulos tienen que ser como ese racimo de uva. Dice que la gente lo ve en la verdulería y dice, perdón, ¿puedo sacar una uva? Dice, porque están tentados por el racimo, que es tan lindo. Dice, la gente nos tiene que ver tan lindo. Dice, que la gente tiene que decir, perdón, ¿te puedo dar un mordiscón para probarte a ver el gusto que tenés? Yo cuando él me dijo eso, me largué a reír, pero bueno, así era Kit. Él decía, la gente tiene que querer mordernos. Y cuando nos muerda, tiene que decir, ustedes tienen gusto a Dios. Dice, ¿por qué? Porque tenemos que tener gusto a amor, a paz, a paciencia, a bondad. La verdad que se pasó, terminó hablando de los frutos del Espíritu. Tenemos que ser codiciables. Hermanos, estamos ante el desafío inmenso. Ante semejante caos, nosotros estamos en un reino de orden, de responsabilidad, de paz. Somos distintos. Lo mismo que Dios quiso hacer con Abraham, quiere hacer con nosotros. Él quiere utilizarnos para poner en el NOA, en Argentina,
en América del Sur, en América del Norte, en América Central, en Europa, en el África, en Asia, en Oceanía. Él quiere que en todo el mundo pongamos la cultura del reino de Dios. Amén. Amén. Emma. Amén. Gracias, Alfredo. Hay un plus, algo diferente en medio nuestro. Cristo llegó a nuestras vidas. Gente capacitada, capaz que hay, pero nosotros tenemos a Cristo. Gente responsable seguramente hay en puestos de trabajo actualmente, pero nosotros que tenemos a Cristo, el Espíritu de Cristo, ahí está la diferencia. Así que, amados, oramos. Víctor, ahí veo a Hugo, también lo veo ahora. Huguito, querido, vamos a orar, dar gracias a Dios por esta palabra impactante. Pertenecemos al reino de Dios. La vida de Cristo está en nosotros. Se refleja en nuestras actitudes, estos puntos que nombró Alfredo. Que podamos orar. Levantamos las manos, Víctor, Hugo, si podemos orar. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que hemos oído esta tarde. Esto ha sido tu palabra, tu voluntad para este tiempo, Señor. Hemos recibido palabra tuya para este momento de la historia en Argentina, en el noroeste. Te decimos amén a estas dos palabras que hemos recibido y de estos testimonios de nuestros hermanos. Te decimos amén y muchas gracias, Señor, por hablarnos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a dar lugar a Ángel para que vamos concluyendo esta jornada. Ángel. Creo que ya no hay tiempo, son las 8, ¿no? Y todo fue tan excelente. Podemos extendernos 15 minutos más, Ángel, no hay problema. El testimonio de Celestino fue fantástico, o sea, comenzando con el tema de la sujeción, o sea, fue muy impactante el testimonio de Celestino, ¿no? Esa sujeción que tuvo en un momento ahí a los dos hermanos, Catalino y Desiderio. O sea, qué fantástico que ese testimonio. Y él era el pastor, ¿no? O sea, nos hizo tanto bien escuchar a Celestino de esa manera, su sujeción, su servicio, y luego todo lo que habló sobre el tema de la unidad, empezando por la familia, y luego siguiendo la unidad por la iglesia local, y luego por la iglesia de la ciudad. O sea, los 3 niveles de unidad a los que nos llamó Celestino. Me parece que fue maravilloso la palabra que puso él, y la unidad luego terminó con el tema de la unidad entre los pastores. O sea, que los pastores de toda la región no trabajen ni con celos, ni con sacar tajadas de alguna situación, sino que trabajen por el progreso del Evangelio, el avance del Evangelio. Y bueno, tomé nota porque me pareció muy bueno. Y luego lo de Alfredo, esos 6 puntos que tocó Alfredo fueron buenísimos. O sea, la obediencia al principio empezó por allí, con esto de la cultura. La cultura es un estilo de vida. La cultura es una manera de vivir, es una manera de comportarse. Eso es la cultura. O sea, cada país o región, aún dentro de cada país,
tiene su propio estilo, su manera de hacer las cosas. Lo podemos comprobar con las empanadas. Empanadas salteñas no son igual que las jujeñas, ¿no? Las jujeñas tienen papa, las salteñas no sé si tiene papa, ¿no? Y las cordobesas son diferentes, las tucumanas, si te descuidas, te manchas la ropa. Y así, no solamente con las empanadas, sino con la manera de ser en cada lugar. Claro, hablar de empanado en este momento a las 8 de la noche es peligroso, ¿no? Comienza a crujir el estómago. Pero es así, en todos los países hay formas, estilos, maneras de ser, de vivir, pero los cristianos somos llamados a tener un estilo de vida, una manera de vivir que sea en todo el mundo igual, en todas partes. Y eso es fantástico. Cuando uno ha tenido la oportunidad de viajar y encontrarse con hermanos en un lugar o en otro, en países diferentes, muy diferentes, pero que tienen el mismo estilo de vida, la misma forma de pensar, eso es maravilloso, porque Dios nos llama a tener un estilo de vida, una manera de comportarnos que cautive a la gente. O sea, la gente tiene que dejar de pensar de nosotros como una religión y pensar de nosotros como un pueblo, como hombres y mujeres que vivimos diferentes, ¿no? Y bueno, y ahí en esa cultura que nos habló Alfredo, nos habló del amor a Dios y el amor al prójimo. O sea, cumpliendo estos dos mandatos, cumplimos el 100% de los mandamientos. Todo se resume ahí, que la capacidad de Jesús para resumir toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo. Y ahí está todo. Y la verdad que Jesús tuvo esa gran capacidad de enseñarnos eso. Y si vamos a causar un impacto en el mundo que se viene muy complejo, muy difícil, cada vez tengo más carga de estar hablando a los jóvenes, y a la semana que viene tengo que volver a hablar a los jóvenes del mundo que se viene, de la situación que tienen que enfrentar ellos. O sea, la nueva generación va a enfrentar un mundo muy diferente al que hemos enfrentado muchos de nosotros. Y tienen que enfrentarlo justamente con esto, con un estilo de vida, con una manera de vivir. Con retórica no se puede enfrentar, con argumentos no sirve. O sea, los argumentos que tiene esta cultura que se avecina son tan contundentes que convencen a la gente, convencen muy fácilmente. Y aún los cristianos pueden ser confundidos porque tiene argumentos de esa falsamente llamada ciencia. Fíjense cómo lo dice Pablo, la falsamente llamada ciencia. No es ciencia, es mentira, pero viene disfrazada la mentira de tal manera que muchos van a quedar confundidos. Por eso tenemos un trabajo muy fuerte para hacer con la próxima generación. O sea, muchos de nosotros ya estamos en la despedida, pero los otros están en la llegada y llegan a este mundo y les dejamos un mundo peor que el que hemos recibido. Y ellos tienen que estar bien preparados para establecer el reino de Dios. Por eso, todo esto que nos hablaste, Víctor, ha sido tan bueno, la responsabilidad en la crianza de los hijos y de los discípulos. Ese de hablarás. O sea, por más que hagan, no pueden impedirnos que hablemos. Podrán hacer muchas cosas, pero cada vez hay más medios de comunicación. Y esto, aunque por un lado es problemático, los medios de comunicación que hay, que todo está al alcance de todos, sin embargo, no podemos decir que no tenemos hoy medios para hablar.
y hablar y hablar y hablar y que la palabra corra. Y puede correr muy rápido por todos estos medios que hoy tenemos. Tenemos que hablar, tenemos que repetirla, especialmente personalmente. Hoy más que nunca. O sea, antes, tiempo atrás, o sea, los hijos se adaptaban fácilmente a seguir a sus padres. Pero hoy no, están bombardeados de información. Por eso el hecho de seguir transmitiendo la verdad por el ejemplo, comienza por allí, y en segundo lugar, transmitirlo por la palabra, ¿no? Esa cultura del trabajo, también de la que nos habló Alfredo recién, es muy importante porque Europa se dividió en dos, el mundo protestante y el mundo católico. Y el mundo protestante la Europa protestante fue la que avanzó y creció muchísimo. Y algunas de las razones fueron porque tanto Lutero como Calvino como otros decían, todo el mundo tiene que leer la Biblia. Tiene que leer. Pero la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. O sea que la iglesia comenzó a enseñar a la gente a leer. Y a una escuela dominical en Inglaterra comenzó enseñando a los más pobres a leer y escribir. Así empezó la escuela dominical. Pero en el momento que surgieron los protestantes, en ese momento tenían que leer y entonces les enseñaban a leer. Al enseñarle a leer, crecieron culturalmente, porque tenían acceso a la información. Y hasta el día de hoy, la Alemania protestante es más próspera que la Alemania católica. ¿Y por qué? Porque les enseñaron a leer. O sea, y aparte de enseñarles a leer, les enseñaron la cultura del trabajo. Trabaja todo lo que puedas, gana todo lo que pueda, ahorra todo lo que pueda, da todo lo que pueda. O sea, eran principios que la gente los tomó muy firmes de trabajar, de ganar, de ahorrar y de dar. Esos principios los absorbieron ellos y cambió la cultura, cambió la cultura, cambió la forma de pensar de todos ellos. O sea, quitaron la mediocridad, como nos decía recién Alfredo. O sea, repito lo que dijeron ellos porque me pareció fantástico todo esto, un pequeño resumen de lo que ellos dijeron. Y gracias Celestino, gracias Alfredo por toda esta maravillosa enseñanza que nos compartieron en este momento. Amén. Lindo verles, hermanos, qué gusto, un placer para mí. Amén, amén. En nombre de Jesús. Amén, gracias, gracias Ángel. Queridos, llegamos al final de esta jornada, así que nos despedimos.